Mes a mes llega el aviso de las expensas. Y bueno, uno lo paga, ¿no? A veces sin pensar mucho en qué hay detrás de ese número. Pero la verdad es que detrás de esa cifra se mueve todo un sistema financiero bastante complejo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de vivir en un edificio. ¿A dónde va a parar realmente esa plata? Y más importante, las deudas que se pueden estar acumulando sin que nadie se dé cuenta. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Se paga todos los meses, asumiendo, confiando en que todo está en regla. Pero esa confianza, si es a ciegas, puede salir carísima. Por eso, vamos a seguirle el rastro a esa plata, a ver cuál es el camino que recorre. Acá está la clave de todo. Hay que pensar que un consorcio no es, digamos, una simple alcancía donde todos ponen plata. Para la ley es casi como una pequeña empresa. Y como toda empresa, tiene obligaciones financieras y legales súper serias. Tiene que responderle al Estado, a los sindicatos y, obvio, a la gente que trabaja ahí. Y hablando de gente que trabaja ahí, la mayoría de los edificios tienen empleados, claro, pero la cosa es mucho más que simplemente pagarles un sueldo a fin de mes. Acá es donde la cosa se empieza a poner compleja y aparecen costos que, muchas veces, no se ven a simple vista en el resumen de las expensas. La palabra mágica acá es cargas sociales. Y ojo, que no es un extra ni un bono, es una parte obligatoria, fundamental, del costo de tener un empleado. Es básicamente la plata que va a parar al sistema de jubilaciones, a la obra social, a los seguros, todo eso que sostiene el sistema. A ver, miremos un poco estos números porque es súper interesante cómo se reparte el tema. Fíjense que hay dos columnas. Por un lado, el consorcio, o sea, el empleador, paga lo que se llama contribución. Es un porcentaje importante que sale del bolsillo del consorcio sobre el sueldo bruto. Y por otro lado, al empleado se le retiene de su sueldo su aporte. El administrador junta las dos cosas y las deposita. Al final del día, la suma de todo esto es un costo extra bastante grande por encima del sueldo que uno ve en el recibo. Ok, ¿y quién maneja todo este lío de plata? Bueno, el gran organizador es la AFIP, que en el material de origen se menciona como ARCA. Pensemos en la AFIP como, no sé, una torre de control. Se encarga de que toda esa plata que recauda el consorcio llegue a donde tiene que llegar, que es el sistema de seguridad social. Es el gran fiscalizador. El camino correcto para hacer estos pagos es súper claro y, por suerte, todo digital. Funciona así. El administrador entra con la clave fiscal del consorcio, genera una especie de declaración jurada que es el famoso formulario 931, y con eso genera un volante electrónico de pago, un BEP, para transferir la plata. Todo el sistema está pensado para que sea transparente y para que quede un registro de todo. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Además de todo lo que va para la AFIP, hay otros pagos que van por un carril distinto, directo a los sindicatos. Estamos hablando de FATERI y SUTER, estas organizaciones que representan a los trabajadores de edificios. Ellos también reciben aportes para fondos de protección familiar, seguros de vida y otras cosas. Bueno, hasta ahora vimos las obligaciones que tiene un edificio por tener empleados. Pero, ¿qué pasa con las obligaciones por generar ingresos? Sí, porque a veces un edificio no solo gasta plata, sino que también la gana. Y ahí, bueno, las reglas de juego son totalmente distintas. ¿Y cómo puede un edificio ganar plata? Hay varias formas. Por ejemplo, si la vivienda del encargado está vacía, se puede alquilar. O se puede alquilar una medianera para poner una de esas publicidades gigantes. O la terraza para antenas de celular. Incluso algo tan simple como los intereses que da la cuenta del banco del consorcio. Eso también cuenta como un ingreso. Y la consecuencia de esto es directa. No hay vuelta que darle. Desde el momento en que un consorcio genera una ganancia, ¡pum!, se convierte en un contribuyente. Así de simple. Tiene que facturar, tiene que declarar esos ingresos y, claro, pagar los impuestos que toquen. O sea, pasa a jugar en la misma cancha que cualquier otro negocio. Bien, ya vimos todo el circuito ideal. ¿Cómo deberían ser las cosas? Pero, ¿qué pasa cuando algo en ese sistema falla? ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? Porque es acá donde una mala gestión, o peor, una gestión fraudulenta, puede generar un agujero financiero tremendo para todos los propietarios. Esta frase que ven en pantalla es clave, porque describe la estafa más común y, la verdad, la más peligrosa. Es simple. El administrador pone en el resumen de expensas que pagó las cargas sociales. Uno lo lee en el papelito, ve el número y se queda tranquilo.
Pero la realidad es que esa plata nunca llegó a destino. El pago nunca se hizo. Y este cuadro lo deja clarísimo. Miren, a la izquierda tenemos el camino correcto. Entra la plata de las expensas y el administrador la usa para pagar lo que debe a la FIP y a los sindicatos. Simple. Pero a la derecha, ahí está el problema. La plata entra igual, pero en lugar de pagar las deudas, el administrador se la queda. ¿Y qué pasa? La deuda con el Estado y los sindicatos empieza a crecer, como una bola de nieve en silencio. Las consecuencias de esto son, como se imaginan, gravísimas. Primero, a la deuda original se le suman multas e intereses altísimos, que la hacen crecer sin parar. Después vienen los juicios de la AFIP, de los sindicatos, de la obra social. Esto puede terminar con la cuenta bancaria del consorcio embargada. Pero lo más crítico de todo es esto. La deuda no es del administrador que se fue, es del consorcio. Y eso significa que todos y cada uno de los propietarios son responsables de pagarla. Ok, el panorama parece oscuro, ¿verdad? Pero la pregunta obvia es, ¿cómo podemos protegernos de algo así? Y la respuesta, por suerte, existe y se basa en 2 palabras: transparencia e información. La buena noticia es que hoy tenemos herramientas digitales que nos hacen la vida mucho más fácil para controlar todo esto. Piénsenlo, hace unos años era casi imposible detectar esto a tiempo. Los dueños se enteraban del problema cuando ya tenían un juicio encima y la deuda era una locura. Hoy, gracias a que casi todo es digital, se puede chequear la información prácticamente en el momento. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué se puede hacer? Primero, existe el derecho a la información clara y actualizada. Y con eso en mente, se pueden pedir los comprobantes. ¿Cuál es? El formulario 931 y el BEP pagado. Esos 2 papeles son la prueba de que el pago se hizo. Segundo, se puede entrar a la página de la AFIP y verificar el estado de cuenta del consorcio. Y tercero, un buen dato. Los mismos empleados pueden ser un sistema de alerta, porque ellos pueden entrar a la página de ANSES y fijarse si sus aportes están al día. Y bueno, para cerrar, nos quedamos con esta idea. Entender cómo funciona todo este sistema es el primer gran paso. Pero el segundo, y el que realmente hace la diferencia, es usar ese conocimiento para exigir la transparencia que corresponde. Porque al final del día, las expensas no son solo un número en un papel, son la salud financiera del lugar donde vivimos, de nuestra casa, que también es una inversión.